Los Cheyennes son tribus nativas americanas que hablan una lengua de origen algonquiano que hablaban distintas tribus desde la costa este de Norteamérica hasta las montañas rocosas. Estaban estrechamente vinculados a otras tribus como los Arapacho y los Gros Ventre y mantenían vínculos con los Sioux, Lakota. Los Cheyennes eran una de las tribus más destacadas de las llanuras. Vivían y cazaban principalmente en las colinas y praderas a lo largo de los ríos Missouri y Rojo. Se autodenominaban tzitzistas, un nombre que se traduce de varias formas distintas y que significa gente de lo mismo o nuestro pueblo. Originalmente, los Cheyennes residían en la zona de los Grandes Lagos de Minnesota y en el río Missouri, donde vivían en casas de madera cubiertas de tierra, en asentamientos permanentes, cultivaban maíz y calabazas, cazaban animales salvajes, cosechaban arroz silvestre y fabricaban cerámica. Sin embargo, a finales del siglo XVII, iniciaron una migración hacia el oeste, probablemente debido a la competencia y los conflictos con los indios Ojibwe, Arikara y Mandan. A medida que migraban hacia el suroeste, su estilo de vida se transformó en el de cazadores y recolectores nómadas. En el siglo XVIII, los Cheyennes adquirieron caballos traídos por los españoles y se convirtieron en expertos cazadores de búfalos. Sin embargo, los conflictos con sus enemigos Sioux acabaron empujando a los Cheyennes hacia las llanuras, y estos a su vez empujaron a la tribu Kiowa más al sur. En 1832, los Cheyennes se dividieron en dos grupos, uno que habitaba en el río Platte, cerca de las Colinas Negras, y otro vivía cerca del río Arkansas, más al sur, en Colorado. Los que se trasladaron al río Arkansas acabaron en conflicto con los Kiowas y sus aliados comanches. Se produjeron numerosas batallas entre ellos, hasta 1840, cuando se formó una alianza con las tribus Kiowa, Apache y Comanche. Mediante el Tratado de Fort Laramie de 1851, se estableció el primer territorio Cheyenne en el norte de Colorado, formado por las actuales localidades de Fort Collins, Denver y Colorado Springs. La paz firmada con los Kiowas permitió a los Cheyennes extender sus incursiones más al sur, y en 1853 realizaron su primer ataque a México, con resultados desastrosos, perdiendo la mayoría de sus guerreros en una batalla contra los mexicanos. A medida que más colonos europeos y estadounidenses se desplazaban hacia el oeste en la década de 1850, los Cheyennes, junto con sus nuevos aliados, empezaron a rebelarse contra los pioneros, así como contra el ejército de Estados Unidos. Cuando se descubrió oro en Colorado, se rompió el Tratado de 1851 y se arrebató a los Cheyennes el territorio que se les había cedido. Algunos guerreros Cheyennes atacaron al menos a 3 grupos de colonos emigrantes. Una fuerza combinada de 400 soldados estadounidenses se dirigió hacia el este a través de las llanuras en busca de los Cheyennes para castigarlos por sus crímenes. Bajo la influencia de un curandero llamado Toro Blanco, los Cheyennes entraron en combate, creyendo que la medicina espiritual impediría que las armas de los soldados estadounidenses disparasen. Los Cheyennes rodearon a las tropas en su avance hacia el río Solomón. El oficial estadounidense, Edwin Sumner, ordenó una carga de caballería y las tropas atacaron con los sables desenvainados y los Cheyennes se vieron obligados a huir. Esta fue la primera batalla que los Cheyennes libraron contra el ejército de Estados Unidos. Las tropas americanas continuaron y 2 días después quemaron un campamento Cheyenne y destruyeron los refugios y el suministro invernal de carne de búfalo. Esto dio lugar a lo que se conoció como la Guerra del Colorado, de 1864 a 1865. Los Cheyennes se vieron entonces obligados a trasladarse a una reserva en Oklahoma, donde tuvo lugar otro conflicto en la madrugada del 27 de noviembre de 1868. Tras una serie de fallos en las comunicaciones, el teniente coronel George Armstrong Custer dirigió el 7º de Caballería de los Estados Unidos en un ataque contra un pacífico campamento Cheyenne. La venganza india llegaría durante la batalla de Little Big Horn, el 25 de junio de 1876, cuando los Cheyennes, junto con los Sioux Lakota y una pequeña banda de Arapaos, aniquilaron al ejército de George Custer, que también murió durante el conflicto. Esta batalla se conoció como la mayor victoria de los indios nativos americanos. 262 soldados murieron en la batalla, mientras que solo unos 60 guerreros indios perdieron la vida. Tras la batalla de Little Big Horn, se intensificaron los intentos de forzar a los Cheyennes a una reserva en territorio
territorio indio. En 1877, casi 1000 cheyennes del norte se vieron obligados a marchar a Oklahoma, donde se encontraron con condiciones terribles y muchos enfermaron y murieron de malaria. Incapaces de adaptarse al clima caluroso, los cheyennes del norte huyeron de vuelta al norte, liderados por los jefes Cuchillo Ciego y Lobito. En 1878, una orden ejecutiva de 1884 creó una reserva para los cheyennes del norte en el sureste de Montana. En la actualidad, los cheyennes ocupan dos reservas, una en Tongue River, Montana, donde residen unas 6,500 personas. La otra reserva, en el suroeste de Oklahoma, está formada por unos 11,000 miembros y la comparten con sus aliados de siempre, los Arapagos, aliados que durante décadas han luchado juntos por el derecho a mantener su modo de vida.